Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, algo que ha generado una enorme cantidad de expectación y curiosidad, la increíble transformación de Can Yaman para su papel como Sandokan. Sí, hablamos del mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo hemos visto en comedias románticas, lo hemos visto en dramas intensos, pero ahora lo vamos a ver como el legendario pirata Sandokan. Y déjenme decirles, su transformación es simplemente impactante. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre noticias del mundo del espectáculo, tendencias virales y mucho más. Y si ya son suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense porque vamos a desglosar cada detalle de esta asombrosa metamorfosis. Vamos a analizar su cambio físico, su entrenamiento, su preparación mental y todo lo que ha implicado para Can Yaman meterse en la piel de este icónico personaje. No solo veremos los aspectos superficiales, sino que profundizaremos en la dedicación, el sacrificio y la pasión que ha puesto en este proyecto. Para aquellos que no están familiarizados, Sandokan es un personaje literario creado por el escritor italiano Emilio Salgari. Es un pirata valiente y audaz que lucha contra el Imperio Británico en el siglo XIX en el sudeste asiático. Sandokan es un símbolo de rebelión, libertad y coraje, un personaje que ha inspirado a generaciones. Ha habido varias adaptaciones de sus aventuras, tanto en libros como en películas y series de televisión. La nueva serie, protagonizada por Can Yaman, promete ser una adaptación moderna y espectacular, con un presupuesto considerable y un equipo técnico de primer nivel. No se trata de una simple recreación, sino de una reinterpretación que busca conectar con el público actual, respetando la esencia del personaje pero añadiendo nuevos matices y perspectivas. Cuando se anunció que Can Yaman sería Sandokan, hubo una mezcla de emoción y escepticismo. Algunos fans estaban emocionados de ver a su ídolo en este papel desafiante, mientras que otros tenían dudas sobre si Can Yaman podría realmente capturar la esencia del legendario pirata. Después de todo, Can Yaman es conocido por sus papeles más románticos y cómicos. Interpretar a Sandokan requería una transformación radical, tanto física como actoral. La sombra de Kabir Bedi, quien interpretó a Sandokan en la popular serie de los años 70, era larga y muchos se preguntaban si Can Yaman podría estar a la altura. La presión era enorme. Y vaya que Can Yaman se tomó este reto en serio. Desde el primer día, se embarcó en un régimen de entrenamiento intensivo y una dieta estricta. ¿El objetivo? Construir un cuerpo fuerte y musculoso, digno de un guerrero como Sandokan. Hemos visto fotos y vídeos de Can Yaman entrenando arduamente en el gimnasio, levantando pesas, practicando artes marciales y sometiéndose a sesiones de cardio extenuantes. No se trataba solo de volumen muscular, sino de fuerza funcional y resistencia. Los entrenamientos eran brutales, diseñados para llevarlo al límite y prepararlo para las exigencias físicas del rodaje. Pero no solo se trataba de ganar músculo. Can Yaman también necesitaba desarrollar la agilidad y la resistencia necesarias para realizar las escenas de acción que seguramente tendrá la serie. Así que lo vimos practicando esgrima, equitación y otras habilidades marciales. De hecho, muchas de las imágenes que circularon en redes sociales mostraban a un Can Yaman completamente diferente, sudado, cubierto de polvo, pero con una determinación inquebrantable en la mirada. Estas imágenes eran una declaración de intenciones, una prueba de su compromiso con el papel. Se le veía aprendiendo a manejar la espada con maestría, montando a caballo con soltura y ejecutando movimientos de combate con precisión. Además del entrenamiento físico, Can Yaman también se sometió a una transformación estética. Se dejó crecer el pelo y la barba, adoptando un look más salvaje y descuidado que contrastaba con su imagen más pulida y elegante de otros roles. Y claro, el bronceado juega un papel fundamental. Sandokan es un hombre que vive al aire libre, bajo el sol tropical, por lo que Can Yaman necesitaba adquirir un tono de piel más oscuro y curtido. Este cambio de imagen no fue solo superficial, sino que contribuyó a que se sintiera más conectado con el personaje y a que proyectara la imagen de un guerrero curtido por el sol y el mar. Pero la transformación de Can Yaman no se limitó al aspecto físico.
También se sumergió en la historia y la cultura del sudeste asiático para comprender mejor el contexto en el que vivía Sandokan. Leyó libros, vio documentales y se reunió con expertos para aprender sobre las costumbres, las tradiciones y las creencias de la época. No se trataba solo de aprender datos históricos, sino de comprender la mentalidad de la época, las motivaciones de los personajes y las tensiones sociales y políticas que existían. Quería entender a Sandokan no solo como un personaje de ficción, sino como un hombre real que vivía en un momento histórico específico. Y lo más importante, Can Yaman trabajó intensamente en su actuación. Necesitaba encontrar la voz, el lenguaje corporal y la expresión facial que definieran a Sandokan. Necesitaba transmitir la valentía, la inteligencia y la pasión del legendario pirata. No se trataba de imitar a otros actores que habían interpretado el papel, sino de crear su propia versión, una versión auténtica y original que conectara con el público. Para ello, Can Yaman se sometió a un riguroso entrenamiento actoral, trabajando con entrenadores de dialecto para perfeccionar su acento y con directores de escena para pulir su interpretación. Vimos vídeos de ensayos y lecturas de guión donde se apreciaba el esfuerzo y la dedicación que Can Yaman estaba poniendo en su papel. Se le veía experimentando con diferentes tonos de voz, probando diferentes gestos y buscando la manera de transmitir las emociones de Sandokan de la forma más auténtica posible. Y ahora, después de meses de arduo trabajo, podemos ver el resultado final. Las primeras imágenes de Can Yaman como Sandokan son simplemente asombrosas. Luce irreconocible, pero al mismo tiempo, encarna a la perfección la esencia del personaje. Su mirada es intensa, su porte es imponente y su presencia es magnética. Ya no vemos al Can Yaman de las comedias románticas, sino a un guerrero curtido, un líder carismático y un hombre atormentado por la injusticia. No solo eso, sino que las primeras imágenes de la serie nos muestran escenas de acción espectaculares, con Can Yaman demostrando su destreza física y su habilidad en las artes marciales. Los efectos especiales y la ambientación son impresionantes, creando un mundo exótico y peligroso que te atrapa desde el primer momento. Se puede apreciar la calidad de la producción, el cuidado en los detalles y la ambición de crear una serie que sea visualmente impactante y emocionalmente resonante. La reacción del público a la transformación de Can Yaman ha sido abrumadoramente positiva. Los fans están encantados con su nuevo look y emocionados de verlo en este papel desafiante. Los críticos también han elogiado su dedicación y su compromiso con el personaje. Muchos creen que este es el papel que consagrará a Can Yaman como uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación. Se habla de un antes y un después en su carrera, de una oportunidad para demostrar su valía como actor y para romper con los estereotipos. Personalmente estoy muy impresionado con la transformación de Can Yaman. Creo que ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Ha demostrado que es un actor serio y comprometido que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para dar vida a un personaje. Su dedicación es inspiradora y su transformación es asombrosa. Creo que esta nueva serie de Sandokan será un éxito rotundo. Tiene todos los ingredientes para triunfar, una historia emocionante, un elenco talentoso, una producción de alta calidad y, por supuesto, la impresionante transformación de Can Yaman. Además, la serie promete explorar temas relevantes como la lucha por la libertad, la justicia social y la defensa de los oprimidos, lo que la hará atractiva para un público amplio y diverso. Estoy ansioso por ver la serie completa y descubrir todas las sorpresas que nos tiene preparadas. Estoy seguro de que Can Yaman nos sorprenderá a todos con su interpretación de Sandokan. Y no solo él, sino todo el elenco y el equipo técnico, que han puesto todo su talento y esfuerzo en este proyecto. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman se ha transformado física y mentalmente para asumir el desafiante papel de Sandokan. Ha seguido un régimen de entrenamiento intensivo, ha estudiado la historia y la cultura del sudeste asiático y ha trabajado arduamente en su actuación. El resultado es una transformación impactante que ha dejado a todos boquiabiertos. La expectación por la nueva serie de Sandokan es enorme y estoy seguro de que Can Yaman nos sorprenderá con su interpretación. Este es un momento crucial en su carrera, una oportunidad para demostrar su talento y para consolidarse como uno de los actores más importantes de su generación. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta mirada en profundidad a la transformación de Can Yaman para Sandokan. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la transformación de Can Yaman? ¿Creen que será un buen Sandokan?
¿Están emocionados por ver la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber qué aspectos les han llamado más la atención, qué expectativas tienen sobre la serie y si creen que Kanyaman logrará capturar la esencia del personaje. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y para que mi canal siga creciendo. Una vez más, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden seguir atentos a las noticias sobre Sandokan, porque estoy seguro de que habrá muchas más sorpresas en el futuro. No se lo pierdan.